Una de las estrellas más famosas de la historia de Hollywood ha muerto a los 36 años. Marilyn Monroe fue hallada muerta en la cama en circunstancias que contrastaban trágicamente con su glamurosa carrera de actriz cómica. Marilyn Monroe fue la actriz más famosa de su época, un símbolo sexual y un icono cultural. Pero tras su glamurosa imagen se escondía una historia oscura y trágica. Aunque la muerte de Marilyn Monroe en 1962 fue declarada oficialmente suicidio, aún quedan muchos interrogantes y misterios. ¿Quién fue la última persona que la vio con vida? ¿Cuál fue el papel de los hermanos Kennedy en su vida y en su muerte? ¿Y qué secretos se llevó a la tumba? En este vídeo exploraremos cosas que nunca te contaron sobre la muerte de Marilyn Monroe, así como algunos hechos impactantes que cambiarán tu forma de ver su legado. La vida de Marilyn Monroe. Cuando se ven fotos o vídeos de la deslumbrante sonrisa de Marilyn Monroe, nunca se verían las dificultades que tuvo que superar para llegar al estrellato. Marilyn Monroe, cuyo nombre de nacimiento es Norma Jean Mortenson, nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Nació en lo que solo puede describirse como una infancia tumultuosa. Gladys Pearl Baker, su madre, procedía de una familia pobre del Medio Oeste. Esta pobreza la obligó a casarse a los 15 años con un hombre 9 años mayor que ella que la maltrataba. A pesar de los malos tratos y la pobreza, tuvo 2 hijos con él. Gladys pronto se cansó de la situación, así que se divorció y obtuvo la custodia exclusiva de sus hijos. En un giro imprevisible de los acontecimientos, y por supuesto, en consonancia con su naturaleza abusiva, su marido huyó a Kentucky, no sin antes secuestrar a los niños. Gladys se volvió a casar en 1924. Desgraciadamente, el segundo matrimonio tampoco fue muy bien. El matrimonio se disolvió pocos meses después y en 1928 se consumó otro divorcio. Fue en esta situación con su madre cuando nació Marilyn Monroe. Su madre no estaba preparada para tener un hijo, pero hizo lo que pudo. A pesar de la mala situación de las cosas, la primera infancia de Monroe fue relativamente estable y feliz. Sin embargo, cuando las cosas se pusieron difíciles, Gladys tomó la dura decisión de dejarla en acogida con Albert e Ida Bolender. Las cosas se pusieron tan difíciles que Gladys solo podía visitar a su hija los fines de semana. Esta situación se prolongó durante 6 meses, hasta que su madre pudo conseguir algo de dinero para trasladar a Monroe de nuevo a Hollywood, donde había comprado una pequeña casa. Pero en lugar de mejorar las circunstancias, Gladys sufrió un colapso mental en 1934 y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Fue internada en un hospital psiquiátrico y Monroe pasó a estar bajo la tutela del Estado. Grace Goddard, amiga de su madre, intentó ayudarla y se convirtió en su tutora legal. Fue esta difícil infancia la que inspiró a Monroe para convertirse en actriz. Encontraba consuelo en el cine y admiraba a los actores de la gran pantalla. En septiembre de 1938, Monroe empezó a vivir con Anna Lower, tía de Grace. Empezó a asistir a la Emerson Junior High School y comenzó a mostrar talento para la escritura. Sin embargo, una vez más, Monroe cambió de domicilio y volvió a vivir con los Goddard a principios de 1941. Aquí, Doc Goddard, el marido de Grace, acabó abusando de ella. Ese mismo año, Monroe avanzó en su educación y asistió al instituto Van Nuys High School. Su situación se volvió precaria cuando los Goddard fueron trasladados a Virginia Occidental. Las leyes de California impedían a Monroe abandonar el estado, por lo que no le quedó más remedio que casarse con el hijo de su vecino, James Dougherty, en 1942, justo después de cumplir los 16 años. Aunque también tuvo que abandonar la escuela secundaria para convertirse en ama de casa, más tarde admitió sentirse aburrida e insatisfecha en el matrimonio. En 1943, Dougherty se alistó en la Marina Mercante y Monroe se trasladó para estar con él. Fue entonces, en 1944, cuando Monroe conoció por primera vez a su hermanastra mayor, fruto del primer matrimonio de su madre. Curiosamente, Monroe no supo de la existencia de su hermana mayor hasta los 12 años. Fue una especie de gran reencuentro. Puede que Marilyn Monroe pasara por momentos difíciles durante su infancia, pero todo eso iba a quedar eclipsado por el poder de estrella que estaba a punto de desatarse en ella. En abril de 1944, el entonces marido de Marilyn Monroe, James Dougherty, fue enviado al Pacífico para cumplir el servicio militar. Esto dejó a Monroe sin otra opción que mudarse con sus suegros y encontrar trabajo en una fábrica de municiones. Fue durante su estancia en la fábrica cuando llamó la atención del fotógrafo David Conover, enviado por el capitán Ronald Reagan para fotografiar a las trabajadoras con el fin de levantarles la moral. Aunque sus fotos no se utilizaron,
Monroe dejó su trabajo en la fábrica en enero de 1945 y empezó a posar para Conover y sus amigos. Su marido, al enterarse de que su mujer iba a convertirse en modelo, no estaba contento. Pero Monroe, que ya estaba cansada de su aburrida vida, hizo oídos sordos a su marido. Le desafió y firmó un contrato en agosto de 1945 con la agencia Blue Book Model, lanzando así su carrera de modelo. Los directores de talentos de la agencia pensaron que la figura de Monroe era más rellenita que el aspecto esbelto que exigía la alta costura. Por ello, decidieron que era más adecuada para el modelaje pin-up. Esta decisión funcionó muy bien, ya que rápidamente se convirtió en una de las modelos más ambiciosas y trabajadoras de la agencia Blue Book Model. Apareció en numerosas portadas de revistas y anuncios, a veces con el seudónimo de Jean Norman. A principios de 1946 estaba tan solicitada que aparecía regularmente en las portadas de revistas de varias editoriales. En ese momento de su éxito, Monroe decidió dar por fin una oportunidad a su sueño de ser actriz. En junio de 1946, firmó un contrato con una agencia de actores. Al principio no le fue bien, ya que fracasó en una prueba de pantalla con Paramount Pictures. Curiosamente, tuvo suerte en la 20th Century Fox, cuando un ejecutivo le dio una oportunidad y, como un sueño hecho realidad, le dieron un contrato estándar de 6 meses. Marilyn Monroe tenía la firme determinación de hacer realidad todos sus sueños. Durante sus primeros 6 meses en la Fox, se centró en aprender a actuar, cantar y bailar, así como en observar el proceso de realización de las películas. Su duro trabajo dio sus frutos, de modo que en febrero de 1947 le renovaron el contrato y obtuvo sus primeros papeles cinematográficos en Dangerous Years y Scudda Who, Scudda Hey. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, sus profesores pensaron que era demasiado tímida e insegura para tener futuro en la actuación, y su contrato no fue renovado en agosto de 1947. Así pues, Monroe volvió a trabajar como modelo y aceptó trabajos esporádicos en estudios cinematográficos para llegar a fin de mes. A pesar de los contratiempos, las esperanzas de Marilyn Monroe de triunfar como actriz seguían firmes. Con esta convicción, continuó estudiando interpretación mientras se relacionaba con personas influyentes de la industria. El destino quiso que pronto llamara la atención de Joseph M. Schenck, ejecutivo de la Fox, quien convenció a su amigo Harry Cohn, director ejecutivo de Columbia Pictures, para que la contratara en marzo de 1948. En Columbia, Monroe siguió el modelo de Rita Hayworth y empezó a trabajar con la profesora de arte dramático, Natasha Lytes. Fue aquí donde Monroe adquirió el look icónico por el que llegaría a ser conocida. Un look rubio platino y mechones castaños naturales que dan paso a la deslumbrante cascada rubia que cautivó muchos ojos y corazones. A pesar de su cabello rubio, el estrellato aún no había llegado. La primera película de Monroe en Columbia fue Ladies of the Chorus, donde tuvo su primer papel protagonista como corista. Sin embargo, la película no fue un éxito, y su contrato con Columbia no se renovó en septiembre de 1948. Volviendo a lo que se le daba bien, Monroe regresó al modelaje y rodó un anuncio para la cerveza Pabst. Además, en un intento por llegar a fin de mes, se dedicó al modelaje de desnudos artísticos y posó para las fotografías de Tom Kelly. En este periodo, las estrellas empezaron a alinearse para Monroe, ya que sus películas empezaron a llamar la atención, especialmente sus papeles en Eva al desnudo y La jungla de asfalto, ambas estrenadas en 1950. La carrera cinematográfica de Marilyn Monroe despegó en 1951, cuando firmó un contrato de 7 años con la 20th Century Fox. También tuvo papeles secundarios en varias comedias de éxito moderado y recibió cada vez más correo de fans y reconocimiento. En febrero de 1952, Marilyn Monroe fue nombrada Mejor Personalidad Joven de la Taquilla por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Con esto, llamó la atención de muchos hombres. Por la misma época, Monroe inició un publicitado romance con la estrella del béisbol Joe DiMaggio. ¿Recuerdas su etapa como modelo de desnudos artísticos? Bueno, gracias a esto, Monroe pronto se encontró en el centro de un escándalo en marzo de 1952, cuando se reveló que había posado para un calendario desnuda en 1949. De hecho, la 20th Century Fox no tuvo más remedio que admitir las fotos para evitar daños en su carrera. Pero, en un interesante giro de los acontecimientos, este escándalo hizo que aumentara el interés del público por sus películas. De hecho, mientras crecía la popularidad de Monroe como símbolo sexual, ella seguía decidida a mostrar su faceta de actriz. El verdadero estrellato, sin embargo, comenzó para Monroe en 1953, después de aparecer en 3 películas.
Estas películas la lanzaron a la fama como un importante símbolo sexual y una intérprete muy rentable en Hollywood. La primera, Niágara, era una película de cine negro en Technicolor en la que interpretaba a una mujer seductora que planeaba matar a su marido. El maquillaje característico de Monroe, creado por su maquillador Alan Whitey Snyder, incluía cejas oscuras arqueadas, piel pálida, labios rojos y un lunar. La segunda película de Monroe en 1953, Los caballeros las prefieren rubias, consolidó su imagen de rubia tonta en la pantalla. Basada en la novela y la versión de Broadway de Anita Loos, la película presentaba a Monroe y Jane Russell como coristas en busca de parejas adineradas. Aunque en un principio se había pensado en Betty Grable, el creciente estrellato de Monroe la convirtió en la elegida. Como parte de la campaña publicitaria de la película, Monroe y Russell dejaron las huellas de sus manos y pies en el exterior del teatro chino de Grauman. Los caballeros las prefieren rubias. Se convirtió en un gran éxito de taquilla, y la interpretación de Monroe de la canción Diamonds Are a Girl's Best Friend recibió críticas positivas. En septiembre, Monroe debutó en televisión en el show de Jack Benny, interpretando a una mujer fantástica en el episodio Honolulu Trip. Su tercera película del año, Cómo casarse con un millonario, estrenada en noviembre, presentaba a Monroe como una ingenua modelo en busca de un marido rico, siguiendo la exitosa fórmula de «Los caballeros las prefieren rubias». A pesar de las críticas mixtas, la película se convirtió en la más taquillera de Monroe en ese momento de su carrera. Apareció en la lista de las 10 estrellas más taquilleras de 1953 y 1954. Sin embargo, en unos 9 años, esta fulgurante estrella se apagaría trágicamente. Su trágica muerte. En la cima de su fama, Marilyn Monroe luchó contra el abuso de sustancias, como las anfetaminas, los barbitúricos y el alcohol. Esta adicción, junto con diversos problemas de salud mental como depresión, ansiedad, baja autoestima e insomnio crónico, afectaron a su vida personal y profesional. Monroe también se ganó la reputación de ser difícil de tratar. A menudo llegaba tarde a los rodajes y le costaba recordar sus diálogos. Además, sus relaciones con acusados de comunismo llevaron al FBI a abrirle un expediente en 1956. Al llegar la década de 1960, el comportamiento de Monroe estaba afectando negativamente a su carrera. Paramount Pictures la rechazó para el papel de Holly Golightly en la adaptación cinematográfica de Desayuno, con diamantes por temor a que complicara la producción. De hecho, las dos películas que rodó en la década de 1960, Let's Make Love y The Misfits, fueron sendos fracasos comerciales. Durante el rodaje de Los Inadaptados, Monroe tuvo que someterse a un tratamiento de desintoxicación en un hospital. En esta época también se divorció por tercera vez. Como la lista de problemas parecía no tener fin, Monroe decidió centrarse en sus problemas de salud. Se sometió a una intervención quirúrgica y pasó un tiempo en el hospital por depresión. Además, regresó a Los Ángeles después de residir en Manhattan durante 6 años. En 1962 volvió a gozar de buena salud, ya que recibió un Globo de Oro, e incluso volvió a rodar. Sin embargo, la salud de Monroe empeoró cuando contrajo una sinusitis justo antes de otra sesión de rodaje. A pesar de que se le aconsejó posponer la producción, el rodaje comenzó según lo previsto. Monroe estuvo demasiado enferma para trabajar durante la mayor parte de las semanas siguientes, hasta el punto de que la Fox la acusó de fingir sus síntomas. Sin embargo, a pesar del deterioro de su salud, Monroe apareció en público el 19 de mayo para cantar el Cumpleaños Feliz en la celebración del cumpleaños del presidente John F. Kennedy. Una vez que Monroe regresó a Los Ángeles, reanudó el rodaje e incluso celebró su 36 cumpleaños en el plató el 1 de junio. Sin embargo, volvió a ausentarse durante varios días, lo que llevó a la Fox a despedirla y demandarla por incumplimiento de contrato. La Fox culpó a la drogodependencia de Monroe y a su supuesta falta de profesionalidad del fracaso de la película. Monroe no tuvo más remedio que contrarrestar esta publicidad negativa, concediendo entrevistas a publicaciones destacadas. Así que, tras conseguir renegociar su contrato con la Fox, Monroe planeó reanudar el rodaje en septiembre. Pero no fue así. Todo empezó el sábado 4 de agosto de 1962. Marilyn Monroe estaba en su casa de Brentwood, donde se reunió por la mañana con el fotógrafo Lawrence Schiller para hablar de la posibilidad de publicar fotos suyas desnuda en Playboy. También recibió un masaje de su terapeuta, habló con amigos por teléfono y se ocupó de las entregas. Su ama de llaves, Eunice Murray, y su publicista, Patricia Newcomb, también estuvieron presentes. A las 16:30 horas, el psiquiatra de Monroe, Ralph Grinson, llegó para una sesión de terapia y pidió a Newcomb que se marchara.
Pero, antes de marcharse hacia las 19:00 horas, Grinson dio instrucciones al ama de llaves, Murray, para que se quedara a pasar la noche haciendo compañía a Monroe. Antes de retirarse a su dormitorio hacia las 20:00 horas, Monroe aún habló por teléfono con su psiquiatra. El actor Peter Lawford, cuñado del presidente Kennedy, también llamó a Monroe durante ese tiempo para convencerla de que asistiera a su fiesta esa noche. Lawford empezó a preocuparse porque Monroe parecía estar bajo los efectos de las drogas y hacía comentarios extraños que parecían un discurso de despedida antes de dormirse. Lawford se inquietó de inmediato e intentó localizarla de nuevo. Al no poder comunicarse con Monroe, Lawford se puso inmediatamente en contacto con su agente, Milton Evans, que intentó ponerse en contacto con Grinson, sin éxito. Evans llamó entonces al abogado de Monroe, Mickey Rudin, quien a su vez llamó a casa de Monroe, y Murray le dijo que todo iba bien. Hacia las 3:30 de la madrugada del domingo 5 de agosto, Murray se despertó con la sensación de que algo iba mal. En primer lugar, vio una luz que salía por debajo de la puerta del dormitorio de Monroe, pero no obtuvo respuesta cuando llamó a la puerta cerrada. Murray llamó entonces a Grinson, quien le aconsejó que mirara por una ventana. A través de la ventana, el ama de llaves vio a Monroe tumbada boca abajo en la cama, cubierta por una sábana y con el auricular del teléfono en la mano. No fue hasta que Grinson llegó poco después e irrumpió en la habitación a través de una ventana cuando se supo la verdad. La gran Marilyn Monroe había muerto. Grinson no tardó en llamar a su médico, Hyman Engelberg, que llegó a la casa sobre las 3:50 de la madrugada y confirmó su muerte. El 5 de agosto, el mismo día en que se descubrió el cadáver de Monroe, el ayudante del forense, Thomas Noguchi, le practicó la autopsia. Y, para evaluar su estado mental, psiquiatras del Centro de Prevención de Suicidios de Los Ángeles entrevistaron a sus médicos y psiquiatras como parte de la investigación. El avanzado estado de rigor mortis también sugería que Monroe había fallecido entre las 20:30 y las 22:30 de la noche anterior. Además, el análisis toxicológico reveló que Monroe murió por intoxicación aguda de barbitúricos. Los frascos vacíos de estos fármacos, encontrados junto a su cama, lo confirmaron. Las conclusiones de la investigación, publicadas el 17 de agosto, calificaron la muerte de Monroe de probable suicidio. También se descartó una sobredosis accidental debido a las altas dosis encontradas en su cuerpo, que superaban los límites letales y se tomaron rápidamente. Según los informes, Monroe presentaba un estado de ánimo depresivo y descuidaba su aspecto en el momento de su muerte. Y, aunque no se encontró ninguna nota de suicidio, esto no era raro, ya que las estadísticas indicaban que menos del 40% de las víctimas de suicidio dejaban notas. Llegando al informe final de los psiquiatras del Centro de Prevención de Suicidios de Los Ángeles, se estableció que Monroe tenía un historial de alteraciones psiquiátricas, miedos severos, depresión frecuente y cambios bruscos de humor. De hecho, la actriz estrella siempre había tenido problemas para dormir y llevaba muchos años tomando sedantes. Creían que Monroe, familiarizada con el uso de sedantes y consciente de sus peligros, había intentado suicidarse, una vez más, el día que la encontraron muerta. La prematura muerte de Marilyn Monroe no solo conmocionó a Estados Unidos, sino que captó la atención de todo el mundo. La noticia de su muerte saltó a los titulares de Estados Unidos y Europa, provocando un espectacular aumento de la tirada de los periódicos y un alarmante incremento de las tasas de suicidio en Los Ángeles durante el mes siguiente a su fallecimiento. La importancia e influencia de Monroe también se vieron reforzadas cuando el Chicago Tribune recibió numerosas llamadas telefónicas del público solicitando información sobre su muerte. El funeral de Monroe tuvo lugar el 8 de agosto en el cementerio Westwood Village Memorial Park, donde descansaban sus padres adoptivos. El funeral fue organizado por su ex marido, Joe DiMaggio, su hermanastra, Bernice Baker Miracle, y su gerente. También fue necesaria la presencia policial para controlar a la prensa y a los cientos de espectadores que se congregaron en torno al cementerio. El impacto de la muerte de Monroe sigue resonando incluso años después de su fallecimiento. Por ejemplo, en 1992, el editor de revistas estadounidense y fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, decidió ser enterrado en la cripta junto a Monroe, reconociendo la importancia de descansar eternamente a su lado. Incluso muerta, sigue siendo objeto de fascinación mundial y un icono de la cultura popular. ¿Conspiración? No hay duda de que Marilyn Monroe cautivó los corazones y los ojos de muchos. Esto fue aún más evidente cuando fue elegida para cantar una canción de cumpleaños para el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.
El partido político del presidente, los demócratas, celebraba un acto de recaudación de fondos el 19 de mayo de 1962 y aprovechó la ocasión para celebrar anticipadamente su cumpleaños en el Madison Square Garden de Nueva York. JFK respondió diciendo: «Ahora puedo retirarme de la política después de que me hayan cantado el cumpleaños feliz de una forma tan dulce y sana». Sin embargo, lo que realmente hizo correr las lenguas fue su atuendo. Un vestido beige, ceñido y cubierto de pedrería que la hacía parecer desnuda. Los rumores se dispararon y a partir de entonces, la relación entre Monroe y los Kennedy cobró vida propia. Pero esto fue solo 3 meses antes de su muerte prematura, por lo que sí realmente tenían algo en marcha. Entonces, debe haber comenzado antes de esta famosa rendición de cumpleaños. Existen varias versiones contradictorias sobre el momento en que Marilyn Monroe y John F. Kennedy empezaron a relacionarse. El biógrafo James Spada sugiere que fue en 1954, cuando el actor Peter Lawford, casado con la hermana de JFK, los presentó. Sin embargo, también es posible que sus caminos se cruzaran en 1957 en un baile en Nueva York, aunque ambos estaban acompañados por sus cónyuges. Otro posible encuentro se produjo en 1961 en una cena en casa de Lawford. Sin embargo, la mayoría de los biógrafos creen que su romance comenzó en marzo de 1962 en la casa de Bing Crosby, en Palm Springs. Según el masajista y amigo de Monroe, Ralph Roberts, ella le llamó desde la fiesta y le reveló que había tenido una aventura con JFK que solo ocurrió ese fin de semana. Sin embargo, mucha gente especuló con que había algo más en su relación. Monroe dio la impresión de que no fue un acontecimiento importante para ninguno de los dos, pero sucedió y terminó durante ese fin de semana. Lee Strasberg, profesora de interpretación y amiga íntima de Monroe, también confirmó el romance en sus memorias. Afirmó que era aceptable que Monroe se acostara con un presidente carismático, pero que Kennedy no era el tipo de hombre con el que ella quería pasar su vida. Strasberg añadió que fue la noche en que Kennedy pidió a Monroe que actuara en su fiesta de cumpleaños. La naturaleza de su relación después de este acontecimiento sigue siendo desconocida. Solo existe una fotografía de Monroe y los hermanos Kennedy, tomada por Cecil Stockton después de una fiesta en casa de un ejecutivo de cine. Algunas fuentes sugieren que Monroe también pudo haber mantenido una relación con RFK. Según Spada, era evidente que Monroe mantuvo relaciones sexuales tanto con Bobby como con Jack. Aunque no hay pruebas que confirmen el romance, Monroe escribió una carta a uno de los hijos de Arthur Miller en la que describía una cena que tuvo con Robert Kennedy y elogiaba su inteligencia y sentido del humor. También se ha especulado entre las personas cercanas a Monroe que Robert Kennedy pudo haber estado presente en su casa el día de su muerte y que habían discutido. En una entrevista de la BBC de 1983 con el biógrafo de Monroe Anthony Summers y el ama de llaves de Monroe, Eunice Murray, Murray declaró que hubo un momento en el que Monroe expresó su frustración por encubrir algo. Cuando le preguntaron a qué se refería, Murray respondió que Bobby Kennedy había estado allí y que había tenido una aventura con él. Pero que quede claro que, a pesar de estas afirmaciones, no hay pruebas concretas de una relación romántica entre Monroe y ninguno de los hermanos Kennedy. Aunque se han documentado sus encuentros e interacciones, la verdadera naturaleza de sus vínculos sigue siendo objeto de especulación y debate. Desde el mismo momento de su muerte, empezaron a surgir teorías conspirativas sobre su fallecimiento. Pero la primera publicación que afirmaba que había sido asesinada apareció en un panfleto autopublicado por el activista anticomunista Frank A. Capel, titulado La extraña muerte de Marilyn Monroe, en 1964. En su panfleto, Capel alegaba que la muerte de Monroe formaba parte de una conspiración comunista que giraba en torno a su rumoreado romance con el fiscal general de Estados Unidos, Robert F. Kennedy. Según Capel, Monroe amenazó con sacar a la luz su relación, lo que llevó a Kennedy a ordenar su asesinato. Capel afirmó además que no solo Robert F. Kennedy era comunista, sino también los médicos de Monroe y su exmarido Arthur Miller. Sin embargo, la credibilidad de Capel estaba en entredicho, ya que su única fuente era el columnista Walter Winchell, que a su vez se basaba en información de Capel. Capel y el sargento de la policía de Los Ángeles, Jack Clemons, que le ayudó a elaborar el panfleto, se convirtieron en figuras centrales de las teorías de la conspiración. Clemons, que fue el primer agente en llegar al lugar de la muerte de Monroe, hizo afirmaciones adicionales que no se mencionaron en la investigación oficial de 1962. Parece que Capel y Clemons tenían motivaciones políticas ligadas a sus acusaciones. Capel dedicó su vida a desenmascarar una conspiración comunista internacional,
mientras que Clemons estaba asociado a un grupo que pretendía desvelar actividades subversivas contra el modo de vida estadounidense. Cuando Capel, Clemons y otro individuo fueron acusados en 1965 de conspirar para difamar al senador estadounidense Thomas Kushel, ello sirvió para poner aún más de relieve su cuestionable credibilidad. También empezaron a aparecer otros libros sobre la muerte de Marilyn Monroe, como ¿Quién mató a Marilyn Monroe?, de Charles Hamblett, y La misteriosa muerte de Marilyn Monroe, de James A. Hudson, que alimentaban las teorías conspirativas. En 1973, cuando Norman Mailer publicó su biografía Marilyn, A Biography, surgieron más rumores que sugerían que Marilyn Monroe había sido asesinada. A pesar de carecer de pruebas, Mailer también afirmó que Monroe tuvo un romance con Robert F. Kennedy y sugirió que fue asesinada por el FBI o la CIA para presionar a los Kennedy. Esta teoría fue muy criticada en las críticas, y Mailer admitió más tarde, durante una entrevista con Mike Wallace en el programa 6 Minutes, que había hecho estas afirmaciones para aumentar las ventas y el éxito comercial de su libro. Declaró que creía que lo más probable era que la muerte de Monroe fuera un suicidio accidental. Robert F. Schlatzer amplió estas teorías conspirativas en su libro de 1975, The Life and Curious Death of Marilyn Monroe, La vida y curiosa muerte de Marilyn Monroe. Schlatzer no solo afirmó que Monroe fue asesinada por Robert F. Kennedy, sino que también insistió polémicamente en que había estado casado con Monroe en México durante 3 días en octubre de 1952 y que habían mantenido una estrecha amistad hasta su muerte. Aunque la versión de Schlatzer no tuvo mucho eco en un principio, ha seguido teniendo influencia en los círculos conspirativos. Otra fuente importante de rumores que contribuyó a las teorías conspirativas fue el artículo de Anthony Scaduto, publicado en la revista de pornografía blanda Oui, en octubre de 1975. Scaduto amplió más tarde este relato con su libro titulado ¿Quién mató a Marilyn Monroe?, en 1976, bajo el seudónimo de Tony Siaka. Las fuentes de Scaduto fueron Schlatzer y su investigador privado, Milo Speriglio. Además de repetir las afirmaciones de Schlatzer, Scaduto afirmó que Monroe llevaba un diario secreto con información política confidencial que había aprendido de los Kennedy. También afirmó que su casa fue intervenida por el experto Bernard Spindle por orden del líder sindical Jimmy Hoffa, otra persona con una muerte enigmática, que pretendía obtener información incriminatoria contra los Kennedy. En 1982, Speriglio, el investigador privado antes mencionado, publicó también un libro titulado Marilyn Monroe, encubrimiento de un asesinato. En él afirmaba que Monroe fue asesinada por Hoffa y el jefe de la mafia, Sam Giancana. Basaba su relato en libros anteriores de Schlatzer y Scaduto, así como en declaraciones de Lionel Grandison, antiguo empleado de la oficina del forense del condado de Los Ángeles. Según Grandison, el cuerpo de Monroe presentaba numerosos hematomas que no se incluyeron en el informe de la autopsia, y él había visto un diario rojo que desapareció misteriosamente. Tras sus alegaciones, Speriglio y Schlatzer pidieron que se reabriera la investigación sobre la muerte de Monroe, petición que fue reconocida por el fiscal del distrito de Los Ángeles, que accedió a revisar el caso. Sin embargo, la nueva investigación no encontró pruebas que apoyaran las acusaciones de asesinato. Grandison fue considerado un testigo poco fiable debido a su despido de la oficina del forense por robar en cadáveres. Además, las acusaciones de que la casa de Monroe estaba intervenida se demostraron falsas cuando las cintas incautadas en el apartamento del investigador Spindle no apoyaron sus afirmaciones. Con el paso del tiempo, el periodista Anthony Summers se convirtió en un destacado teórico de la conspiración contra Monroe en la década de 1980. Especuló que la muerte de Monroe fue una sobredosis accidental, orquestada y encubierta por Robert F. Kennedy. Summers llevó a cabo extensas investigaciones y entrevistas, pero su trabajo ha sido criticado por sus contradicciones, información falsa y por basarse en relatos de segunda y tercera mano. Curiosamente, las afirmaciones de Summers sirvieron de base para un documental de la BBC y un segmento de ABC 2020 que nunca se emitió por falta de pruebas. Sugirió que la presión de la familia Kennedy influyó en esta decisión. Cada década transcurrida desde la muerte de Marilyn Monroe ha sido testigo de nuevas especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su muerte. Sin embargo, lo más probable es que se tratara de una sobredosis accidental. Y, aunque Pat Newcomb, amigo de Monroe, insistió en que la muerte fue accidental, citando el buen estado físico y el estado de ánimo positivo de Monroe, el informe psiquiátrico reveló lo contrario. Monroe había buscado tratamiento para reducir su consumo de drogas y también había realizado intentos de suicidio previos que fueron abortados con éxito. Sin embargo,
la fatídica noche del 4 de agosto, es posible que deseara ser rescatada, pero no pudiera pedir ayuda a tiempo. Sea como fuere, quizá nunca lo sepamos. ¿Qué opinas de cómo murió Marilyn Monroe? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Si quieres ver más vídeos sobre otros temas interesantes, haz clic en una de las tarjetas que aparecen en pantalla.